El calor del mediodía comenzaba a menguar mientras Jesús y sus discípulos avanzaban por el polvoriento camino que conducía a Cafarnaún. Los rayos del sol aún se filtraban a través de las copas de los olivos y palmeras, proyectando sombras largas sobre el suelo. Los discípulos, sudorosos y cansados, seguían a Jesús en silencio, inmersos en sus pensamientos. El sonido de las sandalias sobre la tierra seca era lo único que rompía el quieto murmullo de la tarde. Había sido una jornada larga. Jesús había estado enseñando incansablemente sobre la humildad y el servicio a los demás, dos virtudes que desafiaban la mentalidad del mundo. El contraste entre su enseñanza y lo que ellos habían crecido creyendo pesaba en los corazones de los discípulos. Las palabras de su maestro resonaban en sus mentes, como un eco que no lograban disipar. Juan, uno de los más cercanos a Jesús, se encontraba especialmente inquieto. Mientras avanzaban, él caminaba un poco detrás, observando a Jesús con una mezcla de respeto y confusión. Había algo que lo perturbaba profundamente, un dilema que necesitaba resolver. Recordaba una reciente experiencia que le había dejado una sensación de incomodidad, una inquietud que lo había acompañado desde entonces. La tarde era cálida, y el aire seco y pesado hacía que el trayecto pareciera aún más largo. Algunos de los discípulos intercambiaban miradas cansadas, pero ninguno hablaba en voz alta. Todos sabían que, en presencia de Jesús, siempre había algo que aprender, incluso en el silencio. Pero para Juan, el silencio ya no era soportable. Sabía que debía hablar, compartir con su maestro aquello que lo había estado atormentando. El camino comenzó a descender suavemente hacia el pueblo de Cafarnaún, cuyos tejados de piedra podían divisarse a lo lejos. Una brisa suave comenzó a soplar desde el mar de Galilea, refrescando sus rostros y llenando el aire con el olor salado del agua. Era un momento perfecto para hablar, pensó Juan. No podía esperar más. Se adelantó, apurando el paso hasta colocarse al lado de Jesús, quien caminaba en calma, observando el paisaje y sus alrededores con una mirada serena. Juan respiró hondo y rompió el silencio, su voz titubeando ligeramente al principio, pero tomando fuerza a medida que sus palabras fluían. «Maestro, hay algo que necesito decirte», comenzó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Hace poco, vimos a un hombre expulsando demonios en tu nombre, pero no era uno de los nuestros. No está con nosotros, no te sigue como nosotros lo hacemos. Intenté detenerlo. Le dije que no podía hacer eso. No tiene el derecho. No está contigo como lo estamos nosotros». Jesús no dijo nada de inmediato, pero sus ojos se fijaron en los de Juan con una mezcla de paciencia y expectativa. Los otros discípulos, al escuchar a Juan hablar, comenzaron a prestar atención. La brisa ahora susurraba entre los árboles, y la tensión en el grupo aumentaba. Todos esperaban la respuesta de Jesús, deseando entender qué pensaba su maestro sobre este asunto que claramente perturbaba a Juan. El eco de las palabras de Juan pareció quedarse suspendido en el aire por un momento. Todos los discípulos, que hasta entonces caminaban en silencio, se volvieron hacia él, sorprendidos por la confesión. Algunos, como Pedro, fruncieron el ceño, mientras que otros simplemente aguardaban la reacción de Jesús, con una mezcla de curiosidad y aprensión. El sonido del mar cercano llegaba como un murmullo constante, acompañando la tensión creciente entre el grupo. Jesús continuaba caminando, su expresión tranquila y reflexiva, pero los ojos de Juan estaban fijos en él, esperando una respuesta que pudiera despejar las dudas que lo consumían desde hacía días. «No sabíamos qué hacer», añadió Juan, con un tono que revelaba la confusión que lo había estado atormentando. «Pensamos que era lo correcto, detenerle. No estaba contigo, no es uno de tus discípulos». Mientras hablaba, recordaba vivamente aquel encuentro. Él y algunos de los otros discípulos habían visto al hombre. Estaba rodeado de gente, clamando con fervor en el nombre de Jesús mientras liberaba a los afligidos por espíritus malignos. Su confianza y fe eran innegables, pero para Juan, aquello no era suficiente. No formaba parte del círculo de los que seguían a Jesús de cerca, los que habían compartido con él cada lección, cada milagro,
cada paso. Juan había sentido entonces que era su deber intervenir, proteger la integridad del mensaje y la misión de Jesús. ¿Cómo podía permitir que alguien ajeno a su grupo realizara milagros en el nombre de su maestro? Había hablado con firmeza, diciéndole al hombre que dejara de hacerlo, que no tenía autoridad para actuar en nombre de Jesús. El hombre, sin embargo, había respondido con una mezcla de humildad y sorpresa, como si no comprendiera del todo por qué debía detenerse. Aquel encuentro había dejado a Juan inquieto y con una sensación de culpa, como si, de alguna manera, hubiese errado en su juicio. «Maestro, sentí que era mi deber proteger tu nombre», continuó Juan, sus palabras cada vez más sinceras. No sabía qué otra cosa hacer. Jesús se detuvo finalmente, y los demás discípulos también lo hicieron, formando un pequeño círculo alrededor de él y de Juan. El silencio era profundo, roto solo por el murmullo distante de las olas y el susurro del viento entre las palmas. Jesús lo miró, no con reproche, sino con una mezcla de compasión y entendimiento. Sabía que los corazones de sus discípulos estaban llenos de buenas intenciones, pero también sabía que aún no comprendían la verdadera amplitud del reino de Dios. «Juan», dijo Jesús con suavidad, pero con la autoridad que siempre acompañaba sus palabras, «no lo impidáis». El corazón de Juan dio un vuelco. Aquello no era lo que esperaba escuchar. «No lo impidáis». Su mente se llenó de preguntas al instante, pero permaneció en silencio, esperando que Jesús continuara, como siempre hacía, revelando una verdad más profunda que las apariencias iniciales. Los demás discípulos intercambiaron miradas. La brisa soplaba con más fuerza ahora, y las sombras del atardecer comenzaban a alargarse sobre el camino. Sabían que estaban a punto de recibir una lección importante, algo que quizás cambiaría su manera de entender lo que significaba seguir a Jesús. Cada uno de ellos sentía esa expectación en el aire. La voz de Jesús resonó en la mente de Juan mientras las palabras «no lo impidáis» quedaban grabadas con fuerza. Mientras los discípulos permanecían en silencio, Jesús parecía estar reflexionando, permitiendo que lo que acababa de decir calara profundamente en sus corazones. Mientras tanto, Juan, como en un destello de memoria, volvió a aquel día cuando vio al hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús. Se encontraba a las afueras de una aldea pequeña, rodeado de gente que había acudido en busca de ayuda. El hombre no era un seguidor conocido, ni alguien que los discípulos recordaran haber visto entre las multitudes que escuchaban a Jesús. No era parte de su círculo, y eso, para Juan, había sido suficiente razón para intervenir. En su mente, la escena se repetía con detalle. El hombre, de rostro humilde pero determinado, levantaba la mano con fervor, orando en el nombre de Jesús sobre una mujer que sufría visiblemente, atrapada por una fuerza oscura. Su voz era clara, llena de fe. La gente que lo rodeaba observaba en silencio, con ojos expectantes y llenos de esperanza. Y entonces, ante todos, la mujer, que hasta ese momento parecía atormentada, comenzó a recuperar la calma. Su rostro, antes crispado por el sufrimiento, se suavizó y sus ojos, llenos de lágrimas, mostraban alivio. Había sido liberada. Juan y los otros discípulos habían llegado justo en ese momento. El impacto de lo que vieron fue inmediato, pero su reacción fue de recelo. Juan no pudo evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. ¿Cómo podía un hombre que no caminaba con ellos, que no había sido llamado directamente por Jesús, realizar tales milagros? Juan se adelantó hacia el hombre con paso firme, interrumpiendo el momento de alivio entre él y la mujer. Lo miró fijamente y le dijo, casi con reproche, que no podía seguir haciendo eso. «No eres uno de nosotros», le había dicho Juan. «No tienes derecho a usar el nombre de nuestro maestro». El hombre se giró hacia Juan con sorpresa, pero no con arrogancia. Parecía confundido, como si no comprendiera por qué su acto de fe había sido malinterpretado. Con humildad, respondió, «Uso el nombre de Jesús porque creo en él. Su poder es el que obra los milagros, no yo. Solo quiero ayudar a aquellos que sufren». La sinceridad en su voz y la devoción en sus ojos desconcertaron a Juan,
pero su convicción inicial fue más fuerte en ese momento. No podía permitir que alguien fuera del círculo íntimo de Jesús utilizara su nombre tan libremente. Así que insistió en que el hombre se detuviera. Los demás discípulos, aunque menos severos, apoyaron a Juan en su decisión. Después de todo, ellos habían sido llamados personalmente por Jesús. Habían estado a su lado desde el principio. No podían permitir que alguien de fuera tuviera ese mismo privilegio. Sin embargo, la imagen del hombre, lejos de desvanecerse de la mente de Juan, había permanecido con él desde entonces. Su humildad, su fe sincera y la forma en que la gente lo seguía no se correspondían con la visión de un impostor o alguien que intentaba aprovecharse del nombre de Jesús. Juan no pudo olvidarlo, y esa duda fue lo que finalmente lo llevó a confesarlo ante Jesús en aquel camino a Cafarnaúm. Ahora, de vuelta al presente, con el atardecer dorando el cielo sobre ellos, Juan se daba cuenta de que quizás no había entendido del todo el poder del nombre de Jesús, ni su alcance. El silencio se apoderó del grupo mientras todos aguardaban la respuesta de Jesús. Sus palabras aún resonaban en la mente de Juan. No lo impidáis. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento, y la brisa del atardecer envolvía a los discípulos en una atmósfera cargada de expectación. Jesús los observaba con la calma de quien conoce el corazón de cada uno de ellos, pero detrás de su mirada también había una enseñanza profunda que aún no habían comprendido. Jesús, como siempre, dejó que el silencio tomara su lugar, permitiendo que sus discípulos reflexionaran. Luego, con la misma serenidad que siempre lo caracterizaba, volvió a hablar, pero esta vez dirigiéndose no solo a Juan, sino a todo el grupo. «Nadie que haga un milagro en mi nombre», comenzó Jesús, su voz firme pero llena de compasión, «puede, al instante, hablar mal de mí». Sus palabras cayeron como una revelación entre los discípulos, y Juan sintió un ligero temblor en su interior. ¿Cómo era posible? En su mente, el hombre desconocido no era parte del grupo. No había caminado con Jesús ni había aprendido de él como ellos lo habían hecho. Y sin embargo, Jesús les estaba diciendo que aquel hombre, y cualquiera que actuara en su nombre con fe genuina, no podía estar en su contra. Porque el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Continuó Jesús, mirando a cada uno de sus discípulos con una expresión suave, pero que dejaba clara la importancia de lo que estaba diciendo. Los discípulos intercambiaron miradas confusas. Estaban acostumbrados a seguir a Jesús de cerca, a estar con él en todo momento, compartiendo sus enseñanzas, sus pruebas y sus milagros. Para ellos, ser seguidor de Jesús significaba estar físicamente con él, formar parte de su círculo más íntimo. Pero ahora Jesús les estaba mostrando que su poder y su mensaje eran mucho más amplios de lo que ellos habían imaginado. «Os aseguro», agregó Jesús, con un tono casi paternal, «que cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, por el hecho de que sois de Cristo, no perderá su recompensa». Jesús estaba desafiando una de las creencias más arraigadas en sus corazones, la exclusividad. Para ellos, había una línea clara entre los que seguían a Jesús y los que no. Sin embargo, ahora Jesús les estaba enseñando que el poder de su nombre no conocía fronteras. Cualquier persona que actuara con fe genuina, aunque no fuera parte de su círculo inmediato, también formaba parte de su misión, de su reino. Las palabras de Jesús desafiaban la lógica que Juan y los demás habían construido. Ellos, que se habían sentido llamados de manera especial, ahora debían aceptar que el poder de Jesús no dependía solo de la proximidad física o de los vínculos visibles. El hombre desconocido, a quien Juan había intentado detener, no estaba actuando por su cuenta, sino que lo hacía en el nombre de Jesús, movido por la misma fe que habitaba en los corazones de los discípulos. Juan comenzó a sentir un peso en su pecho. Comprendió que, en su celo por proteger a Jesús, había intentado limitar el poder y la gracia de su maestro. Se dio cuenta de que el reino de Dios era mucho más inclusivo y expansivo de lo que jamás había imaginado. Su visión había sido demasiado pequeña, demasiado humana. Los demás discípulos también asimilaban lo que acababan de escuchar. Cada uno de ellos, al igual que Juan,
había caído en la trampa de pensar que solo ellos tenían acceso a las bendiciones y al poder de Jesús. Pero ahora, con las palabras de su maestro, sus mentes comenzaban a abrirse a una verdad más grande. Una verdad que les enseñaba que el amor y el poder de Dios no podían ser contenidos ni controlados. Jesús se quedó en silencio de nuevo, dejando que las palabras hicieran su trabajo en los corazones de los discípulos. El cielo sobre ellos comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas, señalando que el día estaba llegando a su fin. La caminata hacia Cafarnaún aún no había terminado, pero una nueva comprensión comenzaba a nacer en los discípulos. El camino que seguían ya no era solo físico, sino también espiritual. El viento del atardecer soplaba suavemente sobre el grupo, y mientras las palabras de Jesús resonaban en el aire, los discípulos caminaban en silencio, sumidos en sus pensamientos. Cada uno de ellos reflexionaba profundamente sobre lo que acababa de escuchar, tratando de procesar el mensaje que Jesús les había revelado. Juan, en particular, sentía un remolino de emociones dentro de él. Por un lado, había sentido siempre un inmenso privilegio de estar cerca de Jesús, de ser testigo de sus milagros y aprender directamente de sus enseñanzas. Era parte de algo único, de un grupo íntimo de seguidores que compartían una conexión especial con el Maestro. Pero ahora, aquella certeza comenzaba a desmoronarse ante las palabras de Jesús. El hombre desconocido que había expulsado demonios en su nombre no había estado con ellos, no había compartido su caminar diario, y aún así, había sido capaz de obrar milagros. ¿Cómo era posible que alguien que no estaba dentro de su círculo también pudiera formar parte del plan de Dios? Las palabras de Jesús eran claras: quien no está contra nosotros, está a nuestro favor. Juan las repetía en su mente una y otra vez. Hasta aquel momento, había creído que proteger la misión de Jesús significaba mantenerla reservada a aquellos que caminaban junto a él. Pero ahora entendía que había cometido un error. La misión de Jesús no era exclusiva para unos pocos, sino inclusiva, abierta a todos aquellos que creyeran en su nombre. El reino de Dios no estaba limitado a un pequeño grupo de seguidores. Su alcance era mucho más amplio, tocando corazones en lugares y personas que los discípulos ni siquiera conocían. Pedro, que caminaba al lado de Juan, también estaba inmerso en sus propios pensamientos. Él, siempre tan impulsivo, había sentido lo mismo que Juan al ver al hombre actuar. Había sentido la necesidad de proteger a Jesús, de preservar la pureza de su mensaje. Y, sin embargo, ahora comprendía que el poder de Jesús no era algo que pudiera controlarse o confinarse. La fe genuina, donde quiera que se encontrara, tenía la capacidad de obrar en el nombre de Jesús. ¿Cómo no lo vimos antes?, murmuró Pedro, casi para sí mismo, rompiendo el silencio entre él y Juan. Juan lo miró, reconociendo en sus ojos la misma confusión que él mismo sentía. Ambos habían creído estar haciendo lo correcto, pero ahora comprendían que sus acciones no habían sido motivadas por la sabiduría divina, sino por un deseo humano de control, de mantener las cosas en orden según su propio entendimiento. Pensamos que estábamos protegiendo su nombre, respondió Juan en voz baja, pero quizás solo estábamos protegiendo nuestro propio orgullo. Pedro asintió, y una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. No era fácil aceptar que habían malinterpretado la misión de Jesús. A lo largo de su tiempo juntos, habían aprendido tanto de él, pero aún les faltaba mucho por comprender. La humildad, una de las enseñanzas más repetidas por Jesús, era algo que debían seguir cultivando en sus corazones. La verdadera humildad no solo significaba servir a los demás, sino también aceptar que Dios podía obrar en formas y a través de personas que ellos no podían prever. Detrás de ellos, los otros discípulos también asimilaban la lección. Andrés, quien siempre había sido más observador, pensaba en cuántas veces él mismo había pasado por alto el poder de la fe en personas que no formaban parte de su grupo. Se preguntaba cuántos hombres y mujeres, al igual que el desconocido, podían estar obrando en el nombre de Jesús, guiados por el mismo Espíritu que los había llamado a ellos. Finalmente, Jesús, que había permanecido en silencio después de dar su respuesta, miró hacia atrás y observó a sus discípulos.
Sabía lo que ocurría en sus corazones. Sus enseñanzas no siempre eran fáciles de aceptar, y este momento no era diferente. Jesús comprendía que el camino hacia la verdadera comprensión del reino de Dios no era lineal. Era un proceso de transformación, de desaprender lo aprendido y abrir el corazón a nuevas revelaciones. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rojo y púrpura. Las sombras de los discípulos se alargaban sobre el camino, mientras Cafarnaún aparecía a la vista en la distancia. Aunque no habían llegado a su destino, ya no eran los mismos que cuando empezaron aquella caminata. Algo había cambiado en su interior. Habían dado un paso más en el largo y desafiante viaje de seguir a Jesús, aprendiendo que su misión era mucho más amplia y profunda de lo que jamás habrían imaginado. Conforme el grupo se acercaba a las puertas de Cafarnaún, el bullicio del pueblo comenzaba a oírse a lo lejos, un murmullo lejano que contrastaba con el silencio reflexivo de los discípulos. Las luces de las casas ya titilaban en la distancia, preparándose para recibir la oscuridad de la noche que se cernía sobre la tierra. Pero, en el corazón de los discípulos, algo más que la luz del día estaba cambiando. Jesús caminaba al frente, como siempre lo hacía, guiando a sus discípulos, no solo en el sentido físico, sino también espiritual. La revelación de ese día había abierto un nuevo horizonte en su forma de ver el reino de Dios. Ya no podían pensar en términos de exclusividad o de un pequeño grupo elegido. La misión de Jesús era más vasta de lo que ellos, hasta entonces, habían podido comprender. Ahora lo veían. El nombre de Jesús no pertenecía solo a aquellos que lo seguían físicamente, sino a todos aquellos que, con fe genuina, actuaban en su nombre. Pedro y Juan, siempre cercanos a Jesús, continuaban reflexionando. Ya no se trataba solo de su propio lugar en el círculo cercano del Maestro, sino de la gran misión que les esperaba. Sabían que, con el tiempo, Jesús los enviaría a predicar su mensaje a todos los rincones del mundo, y ahora entendían que no serían los únicos en esa tarea. Hombres y mujeres, como aquel desconocido que Juan había visto expulsar demonios, también formarían parte de esa misión, obrando en nombre de Jesús aunque no caminaran junto a ellos. Finalmente, Pedro rompió el silencio mientras se acercaban al pueblo. «Maestro, lo que dijiste hoy», comenzó, con una nota de humildad en su voz. «Es difícil para nosotros entenderlo por completo. Siempre pensamos que, al seguirte tan de cerca, éramos los únicos que debían proclamar tu nombre. Pero ahora veo que tu reino es mucho más grande que eso». Jesús se detuvo y miró a Pedro con una sonrisa leve, como si ya supiera lo que iba a decir. «Mi reino no se limita a los que me ven con sus ojos», respondió Jesús. «Hay muchos que me verán con los ojos de la fe. Ellos también proclamarán mi nombre, y el poder de mi espíritu estará con ellos, como lo está con vosotros». Los demás discípulos, que habían estado escuchando, sintieron una renovada comprensión de lo que significaba seguir a Jesús. Comprendieron que el verdadero poder no radicaba en su cercanía física con Él, sino en la fe y el poder del Espíritu que Jesús les daría. Cualquiera que obrara con esa fe, ya fuera alguien como ellos o alguien desconocido, sería parte del reino de Dios. Las palabras de Jesús seguían resonando en sus corazones. «Quien no está contra nosotros, está a nuestro favor». Ese día, Jesús les había mostrado que la misión era más grande de lo que podían abarcar. Y, con el tiempo, cada uno de ellos recordaría esta lección mientras viajaban por tierras lejanas, predicando el mensaje de Cristo a personas que nunca habían conocido, pero que ya creían en su nombre. Unos meses después, cuando Jesús ya no estuviera físicamente con ellos, cuando ascendiera al cielo y el Espíritu Santo descendiera sobre ellos en Pentecostés, los discípulos recordarían este momento. Recordarían que no estaban solos en la misión. En todas partes, en cada rincón de la tierra, Dios ya estaba obrando en los corazones de aquellos que creían. El reino de los cielos no era limitado ni pequeño. Era inmenso, y no podía ser contenido por fronteras ni por grupos exclusivos. La obra de Jesús continuaría a través de todos aquellos que creyeran en su nombre, y eso incluía a muchos más de los que ellos jamás habrían imaginado.
Y así, mientras el grupo finalmente cruzaba las puertas de Cafarnaún, con las sombras de la noche envolviéndolos, una nueva luz había nacido en sus corazones. Los discípulos ya no eran los mismos. Ahora sabían que su misión no era solo enseñar, sino también aprender a reconocer la obra de Dios en todas partes, incluso en los lugares más inesperados, incluso a través de personas que no conocían. Este fue un día de transformación para los discípulos. Jesús les enseñó que su poder y su nombre no estaban limitados a un grupo cerrado, sino que su obra se manifestaría en todos aquellos que creyeran en Él. Esta revelación, aunque difícil de aceptar al principio, marcaría la base para el futuro de la Iglesia. Una Iglesia que se expandiría más allá de las barreras humanas, abrazando a todos los que, con fe genuina, proclamaran el nombre de Jesús. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.